Yo, mientras estábamos en la adoración, me estaba inventando, no sé si ustedes lo hacen, una parábola. Me inspiré un poquito en Marcos, cuando hablaba de aquella mujer que estaba, que se le perdió una moneda, ¿se acuerdan? Sí, Marcos o Lucas, Lucas más bien, Lucas 15. ¿Sí la recuerdan o no? Sí. Y yo dije, mi personaje va a ser una mujer también. Y entonces empecé a lucubrar ahí mi parábola y decía, el reino de Dios se parece a una bisabuela. Imagínense si es bisabuela, ¿cuántos años puede tener? Ahora hay bisabuelas muy jóvenes, pero una bisabuela a la que le regalan una cajeta de esas que son así largas. Y esa bisabuela levanta su mirada y revisa cuánta gente hay en la casa. Y cuenta, y después de que sabe cuánta gente hay en la casa, toma un cuchillo, calcula y parte la cajeta de tal manera que alcance un pedacito así para cada persona de la casa. El reino de Dios se parece a eso. Y en realidad no fue que me puse muy creativo, fue que recordé una experiencia o muchas experiencias de las que yo vivía en la casa de mi bisabuela. Mi mamá era una mujer soltera que quedó embarazada muy joven de mí y entonces trabajaba y ella tenía 25, 26 años, yo tenía 5, 6 años, entonces yo tenía que pasar las vacaciones de 3 meses en la casa de mi bisabuela, desde finales de noviembre, todo diciembre, enero y febrero. Entonces yo prácticamente vivía en la casa de mi bisabuela. Y esa escena que les planteé del reino de Dios era una escena muy común en la casa de la bisabuela. Nadie se quedaba sin comer, nadie se quedaba sin participar de aquel beneficio, de aquello que había llegado allí. Y lo asociaba mucho, en serio, con la experiencia de la iglesia, porque también cantábamos hace un ratito juntos y juntas, todos a la mesa, nadie queda afuera. Y esa expresión manifiesta mucho el sentir de esta comunidad, que nadie se quede afuera, todas y todos somos bienvenidos a la casa del Señor, porque el Señor, la mesa es del Señor y quien invita es el Señor. Perdón, esa introducción no estaba planeada. Hoy vamos a hablar un poco acerca del otoño. Y para hablar del otoño y para introducir un poco el tema de hoy, recordé hace algún tiempo que había visto probablemente en redes sociales algo sobre una celebración estadounidense que se llama Loving Day. ¿Hay alguien aquí que sepa en qué consiste el Loving Day? Que me levante la manita. ¿Nadie? Oh, entonces va a ser algo completamente nuevo. El Loving Day es una celebración, una festividad que se celebra cada 12 de junio en los Estados Unidos. No es una celebración oficial, pero sí es una celebración muy popular en muchos estados y en muchos lugares de los Estados Unidos. Esta celebración surge gracias a dos personas que quiero presentarles. Richard y Mildred Loving, de ahí el nombre de la celebración, de la festividad. Son ellos dos. Richard y Mildred se conocen siendo adolescentes. Ellos vivían en Virginia, en el estado de Virginia. Quiero que nos contextualicemos un poquitito. Ellos se conocen durante los años 50 en los Estados Unidos. Y si nosotros revisamos un poquito, eh, vamos a recordar que durante esta época se vivía una segregación cruenta, una segregación racial muy cruenta en los Estados Unidos. Ella, afrodescendiente, él, un hombre blanco, del estado de Virginia, uno de los estados del sur, se conocen durante su adolescencia y pasa lo que muchos podríamos pensar que iba a pasar. Se enamoran, se hacen novios y deciden formar familia. Mildred queda embarazada a los 18 años. Y como queda embarazada, que en esa época, estamos hablando de los 50, eso era todo un escándalo. Y entonces ellos viajan
a otro estado, a Washington, D.C., uno de los estados del norte, que tenía políticas raciales distintas a las que se vivían en los estados del sur. Se casan, ella con 18 años, él con algunos años, un poco más de años, y regresan a vivir a su estado. Ellos regresan a Virginia y un mes después son denunciados anónimamente, porque un matrimonio mixto, un matrimonio interracial en el estado de Virginia, estaba prohibido por las leyes estatales. Son denunciados, arrestados, condenados a 1 año de prisión. Para no ir a la cárcel, ellos aceptan una propuesta que le da el juez, y es salir del estado de Virginia, trasladarse a vivir a otro lugar, y no regresar al estado de Virginia juntos o al mismo tiempo durante 25 años. Richard y Mildred se trasladan a Washington, D.C. a vivir. Y probablemente ellos podemos imaginar y podemos dimensionar qué pudieron estar viviendo. Acuérdense que durante los 50s y los 60s había una ebullición muy importante en los Estados Unidos en cuanto a derechos civiles de la población negra. Ellos se trasladan a los Estados Unidos y mientras tanto van criando 3 hijos. Ahí están. Y Mildred pone el caso, su caso, en manos del secretario de Justicia Federal, que en ese momento era, olvidé ahorita el nombre, Kennedy, uno de los Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy. Y después de casi 10 años, la Corte Suprema de Justicia falla a favor del lobbying. Ojalá luego, si quedan con curiosidad, puedan googlear el caso lobbying versus, o el lobbying contra Virginia, y van a poder profundizar un poquitito. La Corte Suprema de Justicia falla a favor de los lobbying. Este fallo anula todas las leyes existentes en el país que tienen que ver con segregación racial. Ese fallo cambió la vida de miles de personas que estaban en una condición similar. El fallo se dio en el 67, casi 10 años después de haberse casado. A veces la justicia, como en Costa Rica, no es tan pronta. Ahí cumplió, pero tardó un poquitito en cumplir. Como aquel dicho que dice que los molinos de Dios, yo soy muy dicharachero, yo no sé, a veces digo, parezco el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y la gente se queda como un poco bateada, así como, ¿qué irá a decir? ¿Se acuerdan que dice que los molinos de Dios muelen muy despacio? No lo conocían tampoco. Pero fino, exactamente. No todo tiene un final feliz. El fallo se dio en el 67 y hubiéramos tal vez imaginado que Richard y Mildred iban a vivir, como dicen los cuentos de Disney, felices para siempre. No fue del todo así. Ellos criaron a sus 3 hijos, pero en el 75, un conductor borracho vino y chocó contra el carro de los Loving. Iban Richard y Mildred. Richard falleció a causa del accidente y Mildred perdió su ojo derecho. Ella siguió viviendo y tuvo una buena vida terminando de criar a su familia. Ella murió en el 2008 al tener 68 años, justo cuando se estaban cumpliendo las bodas de oro, sus bodas de oro. Les cuento esto porque esta historia nos habla de transformación, de una transformación cultural muy importante. Nos habla de muchas cosas en realidad. Nos habla de gente valiente que no se adecuó al status quo. Nos habla de que el amor vence. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. También por ahí incluí la foto de Gloria y Leroy Griffith. Esta foto es del año 69, 2 años después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ellos pudieron casarse gracias a que hubo un par de pioneros que les antecedió
que lucharon legalmente para que ellos pudieran estar celebrando ese matrimonio. Ellos eran del estado de Tennessee, de una ciudad que se llama Chattanooga. Y al final termina un poco la historia con esta imagen que me parece sumamente significativa. El cartel dice: no hace mucho tiempo nuestro matrimonio era ilegal. Estemos del lado correcto de la historia. Hoy vamos a hablar un poco acerca del otoño como la estación. Otoño viene de un vocablo que significa plenitud del año o la llegada de la plenitud del año. El otoño es esa estación que viene después de la primavera y del verano, en la que vemos este tipo de, bueno, nosotros aquí tal vez no vemos esto, se ve en otras latitudes, pero vemos este tipo de colores y creo que con toda la globalización también ya vemos una foto así y muchos ya podemos asociar que corresponde a la época de otoño. ¿Por qué las hojas toman este color? Y eso es muy interesante, porque tiene que ver con que los días en otoño son un poquito más cortos, entonces hay menos luz solar, y la luz, gracias al proceso de fotosíntesis, es la que produce la clorofila, y la clorofila tiene que ver con los pigmentos verdes de la vegetación. Si hay alguien científico, biólogo, por favor hágase el maje con lo que acabo de decir, no se ponga muy exquisito o exquisita, por favor, por misericordia. La explicación muy grosso modo. Y entonces, como la vegetación pierde la clorofila, se manifiestan otros colores. Gracias a los anaranjados, los rojos, los amarillos, gracias a los carotenoides. Y por eso es que vemos la vegetación en este color. También la vegetación sufre algunos procesos que tienen que ver con la hidratación. El árbol, en el caso de los árboles, el árbol lo que está buscando es retener el agua que tiene, la hidratación, entonces empieza como a retirarla de las ramas y por eso al no tener hidratación y tiene que ver con otros procesos bioquímicos, las hojitas empiezan a caerse también. Hablando de estaciones y de tiempos, hay un texto muy famoso que estoy seguro que conocen, que está en el libro del Eclesiastés, el libro del Cogelet, del predicador. Y quise tomar solamente esta cita porque me parece que es bastante relevante para toda esta serie que estamos abordando acerca de la vida familiar, de las estaciones en la vida familiar. El texto dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. De alguna manera en esta última frase nos está hablando del otoño, aunque no lo explicita en el texto, porque el otoño es una época de cosecha. Es la época en la que en muchos lugares se recogen las cosechas de aquello que fue sembrado durante la primavera y el verano. El texto también nos habla de los tiempos, de los ciclos, de que la vida del ser humano está sujeta a ciclos, está sujeta a cambios. El texto nos dice: hay un tiempo para esto y hay un tiempo para lo otro. Y si nosotros tomamos el texto y lo traemos a nuestras experiencias de vida, que pueden ser sumamente diversas y plurales, nos vamos a dar cuenta, y tal vez intentando o haciendo un ejercicio para establecer algunos paralelismos en nuestros contextos. Podríamos empezar a decir muy a lo tico: hay un tiempo para estudiar y hay un tiempo para trabajar, y para muchos y muchas ha habido un tiempo para estudiar y trabajar, porque las condiciones económicas familiares no permitían solamente dedicarse al estudio. Y hay un tiempo para ennoviarse y luego hay un tiempo para formalizar aquel noviazgo. Hay un tiempo para embarazarse, hay un tiempo para dar a luz lo embarazado. Hay un tiempo para criar y para que le salga a los papás y a las mamás canas verdes, ¿verdad? Criando. Maternar y paternar es algo que yo lo veo de lejos y yo digo: wow, les admiro. Dios les bendiga mucho. Hay un tiempo para todo en la vida familiar.
Hace unos 3 o 4 años yo vivía en Moravia, ahora vivo en Alajuela. Vivía en Moravia y viajaba hasta Desamparados de Alajuela a mi trabajo, a la oficina. No existía esa enorme bendición que hoy llamamos teletrabajo. Y yo para llegar desde San Vicente de Moravia hasta Desamparados de Alajuela tenía que agarrar 2 buses y un tren. Yo me levantaba muy temprano, tomaba el bus en San Vicente de Moravia, bajaba a San José, corría que no me dejara el tren ahí en el Atlántico, tomaba el tren y me bajaba en Río Segundo. Cuando me bajaba en Río Segundo tenía que caminar como 600 metros hasta la otra parada que ya me llevaba cerca a la oficina. Y yo caminaba, cruzaba ahí la calle de Río Segundo, que a veces es un caos, luego caminaba por un barrio, casas, y llegaba a un punto donde terminaban las casas y empezaba un lote baldío. Vieran qué interesante cómo venía caminando por las casas, llegaba al lote y el ambiente, muy Disney, el ambiente cambiaba drásticamente. Se sentía el frescor de la brisa, o sea, eran 100 metros, pero se sentía un frescor, una brisa, uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y en ese lote baldío habían, creo que yo los había contado, ya olvidé cuántos eran, 8, 9 árboles gigantes, gigantes. Y a veces hacía el cálculo, ¿qué pasa si uno lo abraza? ¿Le podrá, cuánto logrará abarcar? Y me preguntaba muchas cosas, a veces, ustedes, ¿verdad que uno a veces se pone medio filosófico o no? Pero una de las asociaciones que yo hacía internamente era que esos árboles, bueno, pensaba en la abuela Sauce, yo soy de generación Disney, aunque mi cara no lo diga mucho, pero, y me recordaba de la abuela Sauce. ¿Se acuerdan de la abuela Sauce? Y les conté al principio que para mí mi bisabuela fue una figura sumamente significativa. Y yo veía esos árboles, inmediatamente los asociaba con mis abuelos. Yo tuve el enorme privilegio de crecer con abuelos. He conversado con gente que me dice, yo nunca tuve un abuelo. Y yo digo, ay Dios mío, qué doloroso, qué vida más triste. No, en serio, o sea, en broma, pero en serio. Porque yo tuve el enorme privilegio de crecer con abuelos sauces. Y para mí mis abuelos eran figuras sumamente significativas, eran referentes en mi vida desde que crecí hasta el año pasado. El otoño habla precisamente de esos tiempos. El texto del Eclesiastés nos habla de esos tiempos y el otoño también nos habla de esto. Yo veía aquellos árboles y también pensaba cuánto podrán sobrevivir en este contexto urbano, cuánto más irán a estar allí en pie. También recordaba aquella novela, Los árboles mueren de pie, ¿se acuerdan? La leyeron, hermosa, yo llegué a llorar leyendo en algún momento esa novela. Y sin ponerme muy dramático, hace un año uno de mis árboles fue talado. Fue talado y llegó a su fin, cayó, la bisabuela murió después de 2 años de estar encamada y después de habérsele quebrado la cadera y haber estado en cama por 2 años. Y lo que yo nunca imaginé que me fuera a pasar, me pasó. Perdí a ese enorme referente en mi vida. Y este año, en febrero, igual. El otro Guayacán, diría por ahí alguien, cayó, mi abuelito, producto de un cáncer. En un mes el cáncer lo fulminó y nos quedamos sin el abuelo. No sé cómo es en sus familias, pero en mi familia, y estoy seguro que en la familia de muchos costarricenses y de mucha gente acá, las personas adultas mayores son elementos cohesionadores. No sé si están de acuerdo conmigo. Nosotros nos reuníamos en la casa de la bisabuela, todo el mundo, 40 personas ahí, era una locura. La bisabuela era el centro, todos en torno a ella. Y en el caso de mi abuelo, todos acudíamos los domingos, los sábados, a estar a su casa, a estar allí con él. Y ya una vez que ellos no están, yo he podido ver en mi historia familiar, en mi familia, cómo eso ha ido dolorosamente cambiando, transformándose. El otoño nos habla de transformación.
Yo hoy quiero compartir con ustedes 3 puntos muy concretos, de alguna manera 3 lecciones de vida que nos enseñan el otoño y que podemos también ver reflejadas en la Sagrada Escritura. La primera idea que quiero compartir con ustedes es que el otoño es transformación. He venido hablando de eso. El otoño es transformación. Y si nosotros, considerando aún las grandes diferencias que pueden haber de familia a familia, vamos a estar de acuerdo en que la transformación o el cambio es una condición inherente a la vida humana y a los grupos humanos. Y cuando hablo de grupos humanos, podríamos hablar de las parejas, como estén conformadas, de las familias, como estén conformadas. Los seres humanos somos cambiantes, cambiamos con el tiempo y a través del tiempo. Y lo que muy probablemente a veces pensamos que va a perdurar perennemente, en algún momento cambia, se transforma. Y eso nos enfrenta a escenarios en los que nos hace cuestionarnos si nosotros tenemos las herramientas para afrontar esos cambios. La vida es cambiante y a veces hay personas, estoy seguro que ustedes hacen una revisión mental muy rápida en sus contextos, hay personas que tienen una enorme habilidad para afrontar los cambios, una enorme flexibilidad para afrontar esos cambios y adaptarse a las nuevas condiciones. Mientras que hay personas que son muy rígidas, que les abruman los cambios, los pequeños y los grandes cambios, les abruman y les ahogan. Ahí también vale la pena preguntarse cómo soy yo, cómo es cada uno y cada una. Hay un libro de Walter Rizzo. Yo cuando menciono a Walter Rizzo tengo ciertas reservas porque o amas a Walter Rizzo o aborreces a Walter Rizzo. Yo me he encontrado gente que lo ama, yo soy lover, Rizzo lover, y hay gente, amén, Javid, amén, el maestro, el gran maestro Walter Rizzo. Y hay gente que dice, ¿qué? Eso es como leer a Coelho, y entonces ya brinca alguien, ¿qué? No hable mal de Coelho. Yo en la vida he leído a Coelho, pero no he escuchado muy buenos comentarios. No sé, tengo que darme la oportunidad de leer a Coelho. Pero yo soy igual Rizzo lover porque cuando estaba formándome en la licenciatura, la profesora Dora Celis, en el curso de pareja y familia, antes de ponernos a leer toda la literatura académica sobre psicoterapia de pareja y familia, nos puso a leer a Walter Rizzo. Y yo siempre he dicho, como un fanático religioso, yo soy un antes y un después de haber leído Amar o Depender de Walter Rizzo. Yo se los recomiendo, estoy seguro que alguien o dice, esto me cambió la vida, o dice, uff, charita los 10,000 pesos que me gasté. Perdí la línea. Que alguien me ayude. Ok, estamos hablando de transformación. Y Walter Rizzo tiene un libro que se llama El poder del pensamiento flexible. Y esto lo trabajamos mucho también en un enfoque psicológico que se llama terapia racional emotiva conductual, ¿verdad? Y ahí, o en las corrientes más cognitivas, o cognitivas y emocionales. Y tiene que ver con la forma en la que nosotros trabajamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Y hay gente que tiene un nivel de conciencia muy grande sobre sus pensamientos y cómo sus pensamientos tienen una relación directa con sus sentimientos y con sus acciones, ¿verdad? Es como una triada: pensamientos o cogniciones, sentimientos y conductas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cuán flexibles somos ante los cambios. Pero la vida humana está sujeta a constantes cambios. La literatura nos puede hablar de cambios que tienen que ver con lo que tal vez llamamos en la literatura salud, las crisis del ciclo vital. Por ejemplo, las pérdidas, la muerte, es algo que está siempre latente allí, salud, latente allí. La muerte, una separación en el caso de la gente que vive en pareja, un divorcio,
un distanciamiento por razones laborales o por razones académicas o por otro tipo de razones. Un día de estos conversaba con un amigo y me decía, mira, bueno, me contaba una historia bien intrincada a nivel familiar. Se fue a vivir con uno de sus hijos fuera de matrimonio y le dije, ¿y pero te separaste? No, está con su pareja, pero viven en lugares diferentes y ahí él priorizó el soporte que estaba necesitando en ese momento su hijo mayor. Vean qué cosas más curiosas, ¿verdad? Y tal vez uno desde afuera, hay situaciones familiares que no le calzan en sus estructuras tradicionales, en sus estructuras conocidas. La vida es transformación. El apóstol San Pablo, en la carta que escribe estando en Corinto y la escribe a los cristianos que vivían en Roma, en el capítulo 12 y en el verso 2, les dice unas palabras y nos dice unas palabras importantes que nos hablan precisamente de transformación. Les dice San Pablo, no se acomoden a este mundo, no se acomoden, otras versiones dicen, no se acomoden a este siglo, a estos tiempos que ustedes viven. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia que vivía en Roma a tener una actitud abierta a la transformación mental. Vean qué interesante. Y esto yo me obtuve un poquito más de claridad revisando el mismo texto en la versión Dios habla hoy. Y en la Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cuando yo lo leí en la Dios habla hoy, me sorprendí porque de alguna manera en esta expresión encuentro condensado mucho de lo que estos enfoques psicológicos actuales y no tan actuales plantean con relación a esta relación que les explicaba o les compartía de la cognición, los sentimientos o los estados emocionales y las acciones. Yo decía, qué interesante. Porque en estos enfoques psicológicos partimos de que en la medida en la que ustedes y yo aprendamos a identificar creencias no desde el punto de vista religioso o dogmático, sino creencias cognitivas, y podamos identificarlas y podamos buscar alternativas más funcionales, más adaptativas, y podamos sustituir esas creencias irracionales o desadaptativas, esto va a incidir sobre nuestros estados emocionales y nuestros estados emocionales van a incidir sobre nuestras acciones. Les voy a dar un ejemplo súper puntual y muy simple. Si yo soy una persona que está desempleada, perdón, discúlpame. Si soy una persona que está desempleada y empiezo a revisar cuáles son mis creencias y entonces me doy cuenta de que yo creo que no tengo las competencias que actualmente se requieren en el mercado, que soy un inútil, que nunca he servido, ese tipo de cosas la gente se las dice, hablando ya de otra cosa que se llaman diálogos internos o narrativas internas. Y la gente se dice ese tipo de cosas. Yo estoy seguro que aquí nadie se dice ese tipo de cosas, pero mucha gente afuera que no pertenece a comunidad de refugio se dice esas cosas. Y entonces, si esta persona, o si yo, en este caso yo, identifico esas creencias, que soy un inútil, que soy un incompetente, que no voy a poder, y logro sustituirlas por otro tipo de creencias más funcionales, más adaptativas, mis estados emocionales van a cambiar, porque probablemente esa creencia que soy un inútil me hace sentirme, ¿qué? Impotente, frustrado, angustiado, temeroso, y como me sentía así, deprimido, triste, no salía a buscar trabajo, no buscaba posibilidades. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, en la medida en lo que yo trabaje mis creencias cognitivas y las sustituya por pensamientos más adaptativos, más funcionales,
yo voy a poder obtener este cambio. Y esto que les explicaba, que es un concepto teórico de la psicología cognitiva, yo lo veía reflejado en la carta de San Pablo a los romanos. Y San Pablo les decía, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. San Pablo nos invita a ustedes y a mí a transformarnos interiormente. Y esa expresión puede contener muchísimos procesos. En realidad podríamos hablar horas y horas y horas de lo que podría implicar a nivel personal y a nivel familiar tomar conciencia de la importancia de los procesos, ¿alguien me podrá regalar un vasito con agua? Gracias, Paz. De los procesos de transformación. Y esto no es una receta. Desde aquí yo no podría decir, esto. Por lo que dije desde el inicio, cada familia, y lo dijo Caro la vez pasada, es un universo. Cada familia es un universo. Y a veces también me es necesario decir esto, porque no todas las personas tienen familias nucleares hoy en día. Muchas personas, cuando hablamos de familia, inmediatamente en lo que piensa es en su familia de la cual viene. ¿Sí me siguen? Tal vez no han conformado una familia, una pareja, no tienen un proyecto de vida en pareja. Entonces, cuando hablamos de familia y estamos conmemorando el mes de las familias, dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¿Tengo una familia? ¿No tengo familia? No, sí tengo una familia. ¿Verdad? Pertenezco a una familia. Entonces, cuando hablamos de familia, podemos hablar de cuestiones muy amplias. Y como no conozco cada situación en particular, la idea es que usted pueda hacer el ejercicio de aplicar estos principios que estamos hablando a su contexto inmediato. Muchas gracias, José. A su contexto inmediato. La Biblia nos habla, y específicamente la carta a los Romanos, de la importancia de transformarnos. Y aquí a mí me parece que hay una pregunta importante que podemos hacernos. Estos 3 puntos que voy a compartir con ustedes están acompañados de 3 preguntas. Son preguntas para que nos vayamos meditándolas. La primera sería, ¿cuánta apertura y cuánta flexibilidad mostramos ante los cambios que nos presenta la vida familiar? La vida familiar nos presenta cambios constantemente. Cuando hablamos de vida familiar, podríamos estar hablando también de las formas en las que nos interrelacionamos con las personas que consideramos forman parte de nuestro grupo familiar. Y allí, en tanto interrelacionamiento humano, hay conflicto, y hay crisis, y hay desencuentros, y hay encuentros, y hay satisfacciones, y hay frustraciones. Y nosotros, de alguna manera, tenemos que revisar, por decirlo de alguna manera, las herramientas o los recursos internos con los que contamos, internos y externos, para afrontar esas crisis, esos momentos de cambio que afrontamos y que vamos a afrontar. Y esto no tiene que ver con que si somos cristianos o no, si seamos discípulos o no. Todo ser humano los va a afrontar, pero nosotros contamos con la ayuda del Señor para poder afrontar esas situaciones. Hace algunos años también atravesé una situación muy compleja que tenía que ver con patrimonio. Había hecho una inversión, no estaba resultando como yo hubiera esperado. Y esa situación me tenía sumido en un estado de estrés, de ansiedad, de frustración, de impotencia, que ya estaba afectando significativamente mi salud mental. En algún momento tuve la posibilidad de tomar decisiones y logré salir de esa situación. Y un par de años después, yo recordaba un texto que está en el libro de Job. Estoy seguro que alguien aquí lo conoce. El texto dice algo así como, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Es poesía pura.
y yo veía para atrás, en el pasado, la situación que yo vivía, que realmente me hacía sentir muy miserable, y conectaba con el texto de Job, que dice, olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron, y así me acordaba yo de mi situación. Y luego el texto dice, la vida te será más clara que el mediodía. La vida te será más clara que el mediodía no quiere decir que los problemas se acabaron. No, vienen otros y vienen otras situaciones complejas. Pero nos acordamos de esas situaciones difíciles que pasamos como de aguas que pasaron. Estoy seguro que ustedes han afrontado muchas situaciones así y el pasaje de Job calza como anillo al dedo. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. El segundo punto, el primero era, el otoño es transformación. El segundo punto dice, el otoño es tiempo de cosecha, recogemos lo que sembramos. Creo que todos y todas hemos escuchado esa expresión, ¿verdad? De que, bueno, primero otro dicho de los abuelos. No sé si a alguien lo sentenciaron o la sentenciaron diciéndole, el que siembra vientos, recoge tempestades. Bueno, ese sí lo conocían algunos, por lo menos. Qué alivio. Esa idea de la ley de la siembra y la cosecha, que también en muchas comunidades de fe, tristemente, se le dan aplicaciones muy oscuras que tienen que ver con manipulación financiera y manipulación espiritual, ha estado presente en nuestra cultura. La idea de que lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar, ¿cierto? Y el otoño nos habla precisamente de eso, porque como les decía hace unos minutos, en el otoño es la estación donde las personas recogen las cosechas de aquello que sembraron durante el verano y durante la primavera. Otra vez San Pablo, escribiéndole esta vez a los cristianos que vivían en Galacia, les dice estas palabras muy puntuales y pueden sonar hasta muy lapidarias. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y de alguna manera, a ustedes y a mí, estas palabras nos pueden invitar a revisar en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, pero en nuestra vida familiar, qué estamos sembrando. Y cuando hablamos de qué estamos sembrando, podemos hablar de qué estoy yo poniendo dentro de la tierra para que en un tiempo brote y dé fruto. Y aquí tal vez tiene que ver con, o la aplicación que quiero darle es, ¿qué estamos sembrando en nuestras relaciones familiares? ¿Estamos sembrando tiempo de calidad? ¿Estamos sembrando intimidad emocional? ¿Cercanía emocional? ¿Escucha activa, empática? Todo esto se dice muy fácil y muchísimo más fácil desde aquí, pero aplicarlo, implementarlo en la cotidianidad es todo un reto, es todo un desafío. Cuando se nos invita a ejercitar, y creo que he hablado de esto también en otras ocasiones, la escucha en el contexto familiar, no sé si alguien se rasca la cabeza. Y cuando digo esto, yo quisiera que usted se imagine, dimensione, visualice esas personas con las que a usted le cuesta sentarse a resolver. Todos tenemos aquí hay alguien muerto de risa, no sé por qué, pero todos tenemos en nuestras familias alguien con quien nos cuesta sentarnos a resolver. Y les voy a decir todavía algo más crudo. Muchas veces somos nosotros las personas difíciles con las que otros dicen, hijo de pucha, qué rudo sentarse a conversar y a resolver. Porque probablemente seamos personas rígidas, otra vez volviendo al punto anterior, personas intransigentes, personas que no nos centramos en la búsqueda de soluciones, sino que somos de esas personas que damos vueltas en aquello que generó el conflicto, en aquello que generó la desaveniencia o el desencuentro.
Pensar en que aquello que nosotros sembramos hoy va a dar fruto en algún momento es un principio que nos invita a hacernos serios planteamientos, serios cuestionamientos acerca de qué estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando en nuestra cotidianidad? En consulta se ve mucho que llega tal vez algún papá, alguna mamá, alguna familia con un adolescente, un preadolescente, 10, 11, 12, 15 años, y pretenden que el profesional y la profesional en psicología arregle, corrija, reestructure una situación que tiene 5 o 6 años de estar allí desarrollándose como un hábito cotidiano. Y eso es realmente complejo. A esto me refiero un poco hablando de sembrar y cosechar y de la vida familiar. ¿Qué estamos sembrando en nuestra familia? ¿Qué estamos sembrando en nuestra pareja? Hablar de esto es valioso y es importante porque nos permite hacer altos en el camino. Nos permite hacer altos en el camino no para buscar culpables, porque es muy fácil, ¿sí o no? Para los seres humanos es súper fácil que busquemos cómo cargarle el muerto al otro. Perdón la expresión tan fea. ¿Cómo buscar que el otro sea o la otra sea la persona responsable del conflicto? ¿Sí o no? Casi que lo primero es, yo no fui, yo no soy, sos vos la persona responsable, porque vos sos la que no hace, vos sos el que no hace o el que hace. Es muy fácil para nosotros. Es casi que lo primero que tenemos a la mano. Pero sentarnos, mirarnos a los ojos y hablar francamente y asumir la propia responsabilidad y que la otra persona también asuma su cuota de responsabilidad, enfocándonos en que los dos estamos del mismo lado. Es que el problema es que a veces hay una distorsión extraña ahí y pensamos como que yo tengo que defender mi parte y el otro tiene que defender su parte. Pero en la familia y en la pareja, los dos están del mismo lado. Los dos forman parte del mismo equipo. Y lo que hay que hacer es los dos tomar el mismo lugar y ver desde acá juntos, a ver qué ve cada uno y cada una, cada una y cada una, cada uno y cada uno de lo que está pasando. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo lo resolvemos? Pero no enfrascarnos en quién tiene la culpa, en por qué hemos llegado hasta este estado y empezamos a, como decía una pareja que atendía al Señor, es que ella empieza a sacar basura, decía. Y muchas veces tendemos a eso, a centrarnos en, es que vos hace 6 años, un abril 25, recuerdo, en la tarde, ¿verdad? Y hay personas, hombres y mujeres, que tienen una memoria anecdótica impresionante, ¿verdad? Y somos maestros. Ya se me acabó el tiempo, Dios. Somos muy expertos en ese tipo de cosas, en lugar de centrarnos en cómo resolver. La pregunta para este punto es, ¿qué estamos sembrando en nuestra familia? A mí me encantaría, con mucho respeto, invitarles a que hoy nos vayamos pensando, después del servicio, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué estoy poniendo en mi relación, en mi familia? ¿Qué estoy aportando de mí? Y en esa revisión de semilla también implica decir, uy, no, esto yo no debería estarlo sembrando. Porque no es solamente centrarnos en qué es lo que va a generarse, es qué tipo de semilla también estoy poniendo. A veces ponemos un tipo de semilla que implica que la otra persona asuma una serie de responsabilidades que yo no estoy dispuesto a asumir. Y en la vida en pareja y en la vida familiar es como ese yugo, ¿verdad? Que tienen que ir de la mano, hombro a hombro, mano a mano. ¿Qué estamos sembrando en nuestra relación con nuestra familia? Es una buena pregunta, es una segunda buena pregunta. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes es, con relación al otoño, es que el otoño también implica desprenderse. Les hablaba al principio de ese intrincado proceso bioquímico que tiene que ver con por qué las hojitas se caen. Bueno, las hojitas se caen
el otoño tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos para desprendernos. Y hay dos o tres textos, incluí dos y luego me acordaba de otro, pero quiero compartir con ustedes dos textos. Uno, le escribe San Pablo a los cristianos que vivían en Filipos y les dice: hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. En otra versión creo que dice: yo no pienso haberlo alcanzado ya todo. No es que ya yo logré estar levitando 20 centímetros en el cielo, del suelo a punto de irme con Cristo. No. Digo solamente esto: olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta. Vean qué interesante esta forma en la que San Pablo lo plantea, porque de alguna manera en el fondo del texto podemos sentir, Pablo también era muy dado a darles ejemplos o utilizar situaciones de su contexto cultural para dar ejemplos de la vida cristiana. Y aquí San Pablo les dice: olvidándome de lo que queda atrás. Y aquí también nos podríamos preguntar: ¿de qué tenemos que olvidarnos nosotros? ¿Qué sería bueno que dejemos atrás? Porque muchas veces cargamos mochilas llenas de un montón de experiencias negativas, de rencores, de cosas, de situaciones difíciles que hemos afrontado, y las vamos cargando allí, y como vamos cargando eso allí, no podemos avanzar con la agilidad que el contexto nos demanda. Pablo les dice: yo me olvido de lo que quedó atrás, pero no solamente lo olvida, sino que ¿qué? Se esfuerza. Dice: me esfuerzo por lo que hay adelante. Pablo, yo me imagino a Pablo viendo su ruta, su norte. Luego el escritor de la carta a los Hebreos nos dice, y lo he dicho acá también: puestos los ojos en Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento nos dan todas esas referencias de que ustedes y yo, como discípulos y discípulas, debemos tener muy claro el norte, allá, en el horizonte, y caminar hoy acá a una distancia enorme. No sabemos a qué distancia, pero en este momento, en el momento presente, teniendo el norte allá claro, definido, estando enfocadas y enfocados, olvidándonos de lo que queda atrás, esforzándonos por lo que hay por delante y correr hacia la meta. Me gusta, para complementar este texto, este de Filipenses, el texto de Hebreos dice: por lo tanto, nosotros, rodeados de una nube tan grande, bueno, en otra versión dice una nube tan grande, una nube tan densa de testigos, desprendámonos de cualquier carga. Vean qué interesante como la Escritura a nosotros nos invita a despojarnos, a desprendernos, a dejar atrás lo que ya no está produciendo fruto, lo que ya pasó y nos generó probablemente dolor, frustración, impotencia, culpa. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen: dejen eso atrás, despójense de eso, despréndanse de eso. Y dice el escritor: desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala y corramos con paciencia. Es como una paradoja correr con paciencia, porque tal vez asumimos que el correr implica ansia, intensidad, pero el escritor nos dice una expresión muy interesante: corramos con paciencia. Otra versión, perdón, esta dice: corramos con constancia. Esa paciencia tiene que ver con esa constancia, ser constantes. Si hay runners acá, podrán ejemplificar muchísimo mejor lo que estoy diciendo. Correr a un buen ritmo que nos permita mantener un buen fondo, ¿sí? Una buena distancia, poder llegar hasta donde nosotros nos hemos propuesto llegar. No agarrar, no sé si a alguien le pasó, que en una carrera de 10, un amigo que conozco agarró y empezó a correr y se fundió en los primeros 3 kilómetros y luego iba muerto. Entonces no corrió con constancia, no corrió con paciencia. Podemos interpretar o aplicar esta expresión como ese correr a un buen ritmo, a un ritmo constante. No tiene que ser a 4 kilómetros por hora. Correr a 7 está bien, pero ser constantes. Y aquí luego dice: fijos los ojos, el texto que les acabo de decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí la pregunta clave que nos podemos hacer es:
¿Qué estoy necesitando soltar para que mi familia siga caminando más libremente? La pregunta necesariamente pasa por lo personal, por lo individual. ¿Qué tengo que soltar yo como esposo, como esposa, como pareja, como novio, novia, como hijo, como papá, como mamá? ¿Qué tengo que soltar yo? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué vengo cargando que me genera culpa, impotencia, frustración, que hace que yo no pueda correr con esa constancia que se requiere, que me genera cansancio? ¿Qué tengo que soltar? Esa pregunta es para que cada uno y cada una se vayan esta semana reflexionándola. ¿Qué necesitamos soltar? A veces hay cosas que individualmente necesitamos soltar, hábitos que no suman a la vida familiar, que no suman a la vida en pareja. Y a veces, después de haber hecho este ejercicio individual, es importante que en una comunicación asertiva, franca, transparente, podamos sentarnos y podamos conversar sobre estas cosas. Los vínculos fuertes requieren conversaciones incómodas. Los vínculos fuertes requieren conversaciones incómodas, donde probablemente tengamos que desnudar nuestro corazón, desnudar nuestras debilidades ante esa persona con la que estamos, con la que hemos decidido construir un proyecto de vida en pareja. ¿Qué estoy necesitando soltar para que mi vida en pareja o para que mi familia pueda caminar más efectivamente, más ágilmente, más eficientemente? El otoño es transformación. Nuestra vida es transformación. Es cambiante constantemente. Anoche que compartía con alguien, con algunas personas de las que están acá, después de una actividad, reflexionábamos muy filosóficamente acerca de la fragilidad de nuestra vida, acerca de lo finita que es nuestra vida y de lo vulnerables que somos. Y tomar conciencia de esto, de alguna manera, nos ayuda a valorar más la propia experiencia, a valorar más los vínculos, los privilegios que tenemos como seres humanos. La vida es transformación, el otoño es transformación, el otoño es el tiempo en el que ustedes y yo cosechamos, y en la vida también cosechamos aquello que sembramos. Y el otoño es un tiempo para despojarnos. Concluyo diciendo, no tenemos que tener una familia, una pareja perfecta. Eso en nuestra experiencia humana simplemente no es posible. Solo debemos trabajar para tener una familia en la que afrontemos las dificultades juntos, juntas. ¿Qué les parece si oramos?